Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video en la asignatura de Pensamiento Matemático 3, donde en esta ocasión veremos el análisis gráfico de las funciones racionales. Como siempre, antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, te invito a que compartas el canal, te suscribas y que actives la campanita. De igual manera te adelanto que en este video usaremos la graficadora de GeoGebra. Ahora sí, demos inicio. Como siempre, vamos a ver una pequeña parte teórica antes de entrar de lleno con los ejercicios, donde también de nueva cuenta no vamos a hacer como tal cálculos, simplemente el análisis gráfico. Dentro de la parte teórica nos dice que una función racional viene dada por el cociente o la división de dos polinomios y su expresión algebraica es esta. Cabe recalcar que esta expresión algebraica es la más sencilla de todas. Lo que me está indicando es que esta función, que es racional, está formada por una división o una fracción, donde en la parte de arriba y en la parte de abajo vamos a tener polinomios. Una de sus condiciones es que el polinomio de abajo, cuando sustituyamos los valores de x, el resultado tiene que ser diferente de 0. Eso es básicamente lo de una función racional, digamos lo básico, lo más básico, pero claro, hay otras cuestiones que debemos tomar en cuenta. Continuando con la teoría, nos dice que el dominio y el rango serán todos aquellos valores o intervalos de valores que le permiten a la función existir siempre y cuando no se presente un error matemático en la función que se trabaje. Algunos tipos de errores matemáticos que nos podemos encontrar cuando trabajamos con funciones racionales son estas. Por ejemplo, una raíz par, pero que adentro del radical hay un número negativo. Por ejemplo, raíz cuadrada de menos 7, raíz cuarta de menos 5, raíz octava de menos 18, son ejemplos de errores matemáticos, ya que las raíces pares no pueden tener adentro del radical una cantidad negativa. Otro es que, por ejemplo, en una fracción el denominador nos dé 0. ¿De acuerdo? Entonces, estos son algunos errores matemáticos. ¿Y qué pasa cuando se presentan estos errores matemáticos? Bueno, en ese caso, en una función racional no permite que exista gráfica cuando se presenta ese error. Entonces, otra cuestión que debemos tomar en cuenta, que nos dice aquí, es que las asíntotas serán aquellas rectas en las cuales la gráfica de la función se acerca en su comportamiento al infinito, pero no llega a tocarlas. Normalmente son los valores puntuales y específicos en los ejes en los cuales hay una indeterminación matemática. De esto es lo que les hablo. Para que quede más claro, voy a traer esta gráfica. Si ustedes se dan cuenta, la gráfica de una función está aquí de color verde y hay unas líneas de color rojo. Esas líneas de color rojo son las llamadas asíntotas. Normalmente ahí se presenta un error matemático, ¿sí? Entonces, por lo tanto, al haber un error matemático, lo normal es que la gráfica evite tocar esas líneas, pero tienen una característica, que la función va a tratar de acercarse, pero no las va a tocar en el comportamiento al infinito, tal como dice la teoría. ¿A qué me refiero? Acuérdense que la gráfica existe desde muy a la izquierda hasta muy a la derecha y desde muy abajo hasta muy arriba, conocido como infinitos, menos infinito, más infinito. Ahora bien, en esta gráfica, si analizamos, vean que vengo analizando en el eje X, de izquierda a derecha, vengo desde muy a la izquierda y cuando voy llegando a esta línea, la gráfica se curva hacia arriba y se va a acercar lo más que pueda, pero no la va a tocar. Esta es una asíntota, porque conforme se va acercando, la gráfica se va yendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y se va a acercar a esta línea, pero no la va a tocar. En el comportamiento al infinito sale. Luego de ahí la gráfica como que brinca y aparece aquí. Entonces vean que aparece aquí, pero va a aparecer en un punto muy cercano, pero no toca de nueva cuenta a esa línea. Y continúa la gráfica, sube, baja y va a continuar bajando, 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 bajando
tratando de acercarse a esta línea, pero no la va a tocar. Luego de ahí vuelve a brincar y aparece aquí y continúa su camino hacia la derecha. Entonces, si se dan cuenta, estas dos líneas son asíntotas que la gráfica trata de no tocar cuando se comporta hacia el infinito. En este caso, hacia arriba y hacia abajo. Pero, ¿qué pasa si en vez de analizar de izquierda a derecha, conforme se mueve la gráfica, lo hacemos de abajo hacia arriba? Vean entonces que la gráfica viene de aquí abajo, sube y vuelve a bajar. O sea, llega a un punto donde ya no sigue creciendo. Porque si analizamos de abajo hacia arriba, la gráfica sube y vuelve a bajar. En esta parte no existe gráfica. Entonces, lo que podemos ver es que después la gráfica está en estos lados y sube, se va hacia arriba. ¿Qué es lo que pasa? En esta sección no se acerca a la asíntota como tal, pero las de aquí arriba sí, porque la gráfica, si ustedes ven, viene de aquí muy pegadito, pero no lo toca. Lo mismo de este lado, aquí viene bajando y se va acercando a esta línea, pero no la toca. Es decir, desde que venimos de la izquierda, se aproxima a esta línea hasta que se va a la derecha, pero no la toca. Por lo tanto, ahí también hay una asíntota, ya que el comportamiento en los extremos infinitos trata de acercarse, pero no tocarla. ¿Sale? Entonces, cuando esto ocurre, es que estamos en presencia de asíntotas. Otra forma que tenemos para representar una función racional es esta de aquí. Básicamente arriba tenemos un polinomio, abajo tenemos otro polinomio y cada polinomio ustedes saben que va a tener grados. Hay polinomios de primer grado, segundo grado, tercer grado, etc. Y esos grados dependen de su exponente. Si tenemos un exponente 4, pues es de cuarto grado, un exponente 3 de tercer grado y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando el exponente es diferente entre, digamos, el numerador y el denominador? ¿Qué pasa con los exponentes? Bueno, guardan una relación con las asíntotas. En este caso, tenemos tres tipos de asíntotas. En el caso de las asíntotas verticales, estas se producen cuando los valores de x hacen que el denominador valga 0. Recuerden que en una función racional, abajo tenemos un polinomio. Ese polinomio se puede sustituir con valores de x. Si esos valores de x causan que ese denominador se convierta en 0, ahí va a aparecer una asíntota vertical. Ahora, en el caso de la asíntota horizontal, que es esta que está acostadita, estas se producen más bien por la relación de los exponentes en cada polinomio de la función racional. Recuerden que al tener polinomio arriba y polinomio abajo, cada polinomio tiene sus exponentes. En el caso de que el exponente del numerador sea menor que el que tiene el denominador, vamos a tener una asíntota horizontal justamente en y igual a 0. ¿Dónde es esto? Pues el eje x. Si el numerador es más chico que el denominador, vamos a tener una asíntota justamente en el eje x. En el caso de que sean exactamente iguales los exponentes, lo que va a pasar es que la asíntota se presenta donde sus coeficientes se dividen. Supongamos que este primer término tiene exponente 3 y este también, o sea, tienen el máximo exponente tanto arriba como abajo, que sea cúbico. Lo que va a pasar es que la asíntota horizontal se produce en la división de sus coeficientes. Supongamos que aquí tenemos un 2 y aquí tenemos un 4, 2 cuartos es equivalente a un medio. Entonces la asíntota horizontal se ubicará en aproximadamente un medio respecto al eje y, es decir, por aquí. No se preocupen, esto lo estoy explicando lo más detallado posible, pero realmente no nos vamos a meter con el análisis matemático, así que esto es meramente teórico. Y finalmente tenemos a las asíntotas oblicuas. Ya analizamos cuando tenemos que el numerador es más chico que el denominador, cuando son iguales, y ahora falta cuando el numerador es más grande que el denominador, pero por un grado. Cuando eso sucede, vamos a tener una asíntota oblicua en esta expresión. Es decir, la línea que representa la asíntota oblicua se representa de esta manera. ¿Sale? Pero recuerden, esto es meramente teórico, no nos vamos a meter con las cuentas.
así que no pasa nada porque ahora vamos al análisis gráfico. Pero para ello, como les mencioné, vamos a necesitar de la graficadora de GeoGebra. Posteriormente regresaremos a la presentación para el análisis detallado, ya que la graficadora solamente nos va a servir para ubicar los puntos más importantes, que en este caso serán las asíntotas y los puntos de corte con el eje X y el eje Y, nada más eso. Así que vamos a la graficadora. Una vez que ya estamos dentro de la graficadora, lo que vamos a hacer primeramente es proceder a escribir la función que deseamos analizar. En nuestro caso, como es una función racional, lo primero que debemos hacer es abrir paréntesis. Seguidamente escribimos la parte del numerador. En nuestro caso, la función en su parte del numerador es 2x menos 3. Posteriormente nos movemos hacia aquí para salir del paréntesis. Escribimos el signo de división, que automáticamente aquí me lo reconoce como fracción, y abajo vamos a escribir x más 1. Damos enter y listo. Aquí tenemos la gráfica, está un poco, digamos, ampliada. Vamos a reducirla un poquito. Aquí está, aquí ya se puede ver un poquito mejor. Esta es la gráfica y los puntos que vamos a encontrar primeramente es ¿dónde están las asíntotas? Acuérdense que ya les había dicho que uno de los elementos importantes son las asíntotas. Para ello, lo único que debemos hacer es escribir aquí asíntota. Seleccionamos la segunda opción que dice función y aquí escribimos f, ya que deseamos encontrar la asíntota de la función f de x. Damos enter y aquí ya la tenemos. Tenemos los valores de las asíntotas, tenemos tanto de la vertical como de la horizontal. Lo siguiente que debemos encontrar son los puntos de corte. El primero es el punto de corte con el eje X. Para ello seleccionamos aquí, luego la opción intersección. Ahora hay que seleccionar dos objetos. El primero es la función en sí y luego el eje con el que deseamos encontrar el punto de corte. El primero es el eje X. Aquí está, ya marcó el punto A. Posteriormente seleccionamos de nueva cuenta la función y ahora el eje Y. Y listo, ya tenemos aquí las asíntotas y los puntos de corte. Vamos a tomar esta gráfica y la voy a mover a la presentación, pero ya con, digamos, estos puntos de interés con los colores diferentes para que sea más fácil de observar. Así que vamos a regresar a la presentación. Bien, ya estamos de regreso en la presentación y como ustedes pueden ver ya coloqué algunos colores para que sea más fácil identificar los elementos. En primera instancia tenemos a la gráfica de color naranja, a las asíntotas de color morado, a la intersección con el eje X de color rojo y con el eje Y de color verde. Ahora, lo primero es que tenemos una asíntota vertical aquí en X igual a menos 1. Fíjense que aquí entre menos 2 y 0 tenemos una asíntota vertical que precisamente lo confirma lo que es GeoGebra. Tenemos aquí en X igual a menos 1 una asíntota vertical. Recuerden que las asíntotas verticales se escriben como X igual a, mientras que las horizontales empiezan con Y. En este caso tenemos una horizontal en Y igual a 2. Es esta que tenemos aquí, Y igual a 2. Porque corta al eje Y cuando vale 2. Estas asíntotas son las líneas que nuestra gráfica de color naranja va a tratar de evitar tocar cuando se vaya al infinito, es decir, muy a la izquierda, muy a la derecha, muy hacia arriba o muy hacia abajo. Lo siguiente es el punto de corte con el eje X. En este caso lo tenemos en 1.5, que es este. Y el punto de corte con el eje Y está en menos 3. Y igual a menos 3. Aquí lo podemos ver, menos 2, menos 3 y menos 4 aquí abajo. Entonces aquí corta al eje Y. Estos son los elementos más fáciles que podemos encontrar en la graficadora, pero hay otro. Nos falta el dominio y el rango. No se les olvide. El dominio y el rango es donde existe nuestra gráfica. Vamos a empezar con el dominio, analizando esta gráfica. ¿Dónde existe de izquierda a derecha? Fíjense, si yo vengo desde la izquierda, la gráfica aquí existe.
Viene, viene, viene y luego va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que llega aquí, donde está esta asíntota que dijimos que es menos 1. Conforme venimos desde muy a la izquierda, es decir, de menos infinito, y nos desplazamos hacia la derecha, nos vamos acercando a menos 1. Y la gráfica va subiendo y no la toca. De repente aparece aquí. Entonces, según el comportamiento, viene la gráfica, brinca esta línea y aparece aquí abajo y continúa su camino hacia la derecha. Podemos decir entonces que su dominio va desde menos infinito hasta menos 1, unido de menos 1 a más infinito, porque viene desde la izquierda, llega a menos 1, lo brinca, continúa desde aquí hasta más infinito. Y ustedes me dirán, profe, si no toca a menos 1, ¿por qué lo pone? Aquí viene el dato importante. La gráfica se acerca tanto a menos 1 que digamos ese es el límite al cual nuestra gráfica va a llegar en ese punto. Por eso lo tengo que tomar en cuenta. Pero indico que no lo toca colocando paréntesis. ¿De acuerdo? Yo digo que la gráfica viene desde menos infinito hasta menos 1 para acercarse mucho, pero sin tocarlo. Por eso lo pongo en paréntesis. Luego aparece del otro lado, muy cerquita de menos 1, pero sin tocarlo, hasta más infinito. Recuerden que los paréntesis, en el caso de los intervalos, cuando escribo esta expresión, quiere decir que me acerco a este valor, pero no lo toco. ¿Sale? Ahora, si yo pusiera corchete, ahí sí estoy indicando que estoy tocando ese punto específicamente. Ya hablamos del dominio que va de izquierda a derecha. Vamos a hablar del rango. El rango empieza desde abajo, desde esta parte de la gráfica, y vean cómo la gráfica sube, sube, sube y luego se curva aquí. Entonces, luego va a seguir acercándose hasta 2, va a seguir acercándose, pero no la va a tocar hasta el punto donde aparece del otro lado y continúa subiendo. Entonces, si analizamos esta gráfica, viene desde menos infinito, llega a 2, lo brinca y continúa hacia arriba, porque la gráfica no toca esta línea. Por lo tanto, su rango para Y, porque recuerden que el rango es en Y, va desde menos infinito hasta 2, por eso coloco paréntesis para indicar que me acerco pero no lo toco. Vengo desde menos infinito hasta 2, lo brinco, luego voy desde 2 hasta más infinito. Y listo, eso es el rango. Ahí es donde existe nuestra gráfica. ¿De acuerdo? Con esto terminamos el primer ejercicio. Vamos con nuestra segunda gráfica para su análisis. Pero de nueva cuenta debemos regresar a nuestra graficadora. De vuelta en la graficadora vamos a proceder a escribir a nuestra segunda función. En este caso abrimos paréntesis y vamos a escribir x menos 1. Salimos del paréntesis, colocamos la tecla de fracción o de división y abajo vamos a escribir x cuadrada menos x menos 6. Damos enter y listo. Aquí tenemos a nuestra gráfica. Una vez que ya hemos obtenido a nuestra gráfica, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a ubicar a las asíntotas. Para ello escribimos aquí asíntota, seleccionamos la opción 2, escribimos F, damos enter y listo. Fíjense que tenemos dos asíntotas verticales y una horizontal. Una vez que ya hemos hecho esto, lo siguiente es encontrar los puntos de corte. Vamos a encontrar primeramente el punto de corte con el eje X. Seleccionamos aquí. Luego aquí la opción intersección, aquí está. Y ahora debemos tener cuidado. Fíjense que la gráfica solamente cruza al eje X en su sección intermedia, no en la de la izquierda, no en la de la derecha. En la del centro sí que cruza en el eje X. Por lo tanto, seleccionamos esa parte de la gráfica y luego el eje X. Aquí vean, ya nos dice dónde se intersecta. Lo siguiente es con el eje Y. De nueva cuenta, seleccionamos a la función, luego al eje Y,
y listo, ya tenemos las intersecciones. Recuerden que esto es lo único que necesitamos marcar. Un detalle muy importante del que me di cuenta es que si por ejemplo yo hubiera querido encontrar la intersección con el eje X, pero seleccionando otra parte de la gráfica me marcaba error. Fíjense, aquí del lado derecho esta parte de la gráfica no corta al eje X, se acerca pero no lo toca. Entonces lo que pasa en ese caso es que me marca un error. Fíjense, selecciono esta parte y luego al eje X y me marca aquí indefinido, porque en esta parte la gráfica no toca al eje X, no lo corta, solamente en la parte de en medio. Así que tengan cuidado al momento de buscar las intersecciones con los ejes o los puntos de corte, ya que deben asegurarse que la gráfica o esa sección de la gráfica sí corte a los ejes. ¿De acuerdo? Simplemente tengan en cuenta ese detalle. Una vez aclarado esto, regresamos a la presentación para el análisis de esta gráfica. Bien, ya estamos de regreso aquí en la presentación y vamos a proceder al análisis de esta gráfica. Lo primero que podemos encontrar es que tenemos dos asíntotas verticales. Tenemos una en -2, que está aquí, y otra en 3, que la tenemos de este lado. De igual manera tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0. En este caso la asíntota coincide con el eje X. Seguidamente tenemos al punto de corte con el eje X, que se encuentra en x igual a 1, tal como nos indica aquí la gráfica, y con respecto al eje Y se encuentra en 0.17, aquí donde nos indica también. Ahora, las asíntotas y las intersecciones son lo más fácil, ya que lo da el mismo GeoGebra. Vamos a proceder con el dominio y el rango. En este caso vamos a empezar con el dominio. Recuerden que el dominio se analiza de izquierda a derecha, de acuerdo al comportamiento de la gráfica. Si vemos a la gráfica, viene de la izquierda, desde -infinito, y se va curvando conforme se acerca a -2. Entonces podemos decir que viene desde -infinito y conforme llega a -2 se va tratando de acercar pero no de tocarlo. Luego de ahí lo brinca y va desde -2 hasta acercarse a 3, es decir, a la segunda asíntota. Se acerca mucho de nueva cuenta, pero vean que la gráfica se curva, no lo toca. Entonces la gráfica nuevamente lo brinca, aparece aquí arriba y continúa su camino hacia la derecha. Entonces aquí tenemos tres intervalos. El primero de -infinito hasta -2, luego de -2 hasta 3 y finalmente de 3 hasta más infinito. Lo expresamos así en el dominio. El dominio para la función son los valores de x que pertenecen al conjunto de números reales desde -infinito hasta -2, con paréntesis para indicar que no toca ese punto, unido desde -2 hasta 3 y desde 3 hasta más infinito. Recuerden que siempre llevan este símbolo de unión. Esto es con respecto al dominio. Vamos al rango. En el rango analizamos de abajo hacia arriba. Si ustedes se fijan, la función aquí, en estas dos partes, se comporta de manera diferente. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo la gráfica viene de abajo, va subiendo y se va curvando tratando de no tocar a la asíntota horizontal. Esto, fíjense, solo pasa en el comportamiento al infinito porque viene desde muy abajo, va subiendo y se empieza a curvar hacia la izquierda hasta el infinito, o bueno, menos infinito. Sin embargo, aquí en la sección de intermedio viene subiendo y sí cruza a la asíntota, la toca y luego continúa su camino hacia el infinito. Recuerden que las asíntotas son básicamente las líneas a las cuales la gráfica, cuando se va hacia el infinito, trata de no tocarlas. Si analizamos aquí del lado izquierdo y del lado derecho, se cumple esa condición, ya que conforme la gráfica viene de aquí, desde -infinito en la parte de abajo, y se va hacia la izquierda, con dirección a -infinito, la gráfica no toca a la asíntota. Igual del lado derecho, viene, por ejemplo, desde aquí, de
más infinito y se va hacia arriba. O si quieren verlo en el otro sentido, que viene desde arriba, va bajando y se va hacia más infinito, pero no toca a la asíntota, porque los extremos izquierdo y derecho tienden a infinito. Por lo tanto, la gráfica no va a tocar la asíntota. Pero aquí en medio, lo que es el infinito va desde abajo hacia arriba, no en los extremos. Por lo tanto, esta asíntota es solamente un punto por el cual pasa la gráfica para poder ir desde menos infinito hasta más infinito, de abajo hacia arriba, ya que en los extremos sí se respeta que no la toca. Ahora bien, en este caso, si analizamos el rango, como la gráfica sí va desde abajo hasta arriba, decimos que es continua en el rango. Por lo tanto, podemos especificar que el rango para la función son todos los valores de y del conjunto de números reales desde menos infinito hasta más infinito, porque aunque en los extremos trata de no tocar a la asíntota, aquí en medio sí lo hace y por ende la gráfica es continua. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí terminamos este segundo ejercicio. Vamos con un tercer ejercicio, una tercera gráfica, pero ya no me voy a ir a la graficadora porque pues ya se está haciendo muy extenso este video. Para ello vamos directamente ya aquí con la gráfica que tomé de GeoGebra y vamos a analizarla. La gráfica es correspondiente a la función de 1 entre x cuadrada menos 1. Podemos ver que tenemos dos asíntotas verticales, una en menos 1 y otra en 1, que son estas dos que tenemos aquí. Derechitas, estas dos líneas derechitas, y tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0, o sea sobre el eje x. En este caso fíjense que no tenemos intersección con el eje x. Vean, aquí la gráfica se acerca pero no lo cruza, se acerca pero no lo cruza, y aquí ni siquiera llega al eje x. Entonces por eso nos dice indefinido, porque no hay punto de corte con el eje x. Y en cambio con el eje y sí hay, es específicamente aquí en y igual a menos 1, aquí donde está el punto, porque la gráfica sí corta al eje y. Entonces ya analizamos que tenemos dos asíntotas verticales, una horizontal, no hay corte con el eje x, pero sí hay corte con el eje y. Lo siguiente es el dominio y el rango. Recuerden que el dominio y el rango lo analizamos de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. En este caso, en el dominio, vemos que la gráfica viene desde menos infinito y luego conforme se acerca a menos 1 se empieza a curvar y se va hacia más infinito. Entonces podemos decir que la primera parte es desde menos infinito hasta menos 1. Luego la gráfica lo brinca y aparece aquí abajo. Va así, vean. Viene desde la izquierda, sube, 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 sube y aparece luego aquí abajo. Luego empieza a subir, se curva y vuelve a bajar, a bajar, a bajar, pero sin tocar a la línea que pasa por el valor de 1, que es la otra asíntota. Entonces ya tenemos el segundo intervalo. Una vez que sigue bajando, 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 brinca al otro lado y aparece aquí arriba y continúa su camino hacia la derecha. Entonces tenemos tres intervalos. El primero de menos infinito hasta menos 1, luego de menos 1 hasta 1 y finalmente de 1 a más infinito. Vamos a escribir aquí el dominio. El dominio de la función son todos los valores de x que pertenecen al conjunto de números reales desde menos infinito hasta menos 1, unión menos 1 hasta 1, unión 1 más infinito. Estos son los segmentos donde existe nuestra gráfica de izquierda a derecha. Ahora vamos a ver de abajo hacia arriba. Fíjense que la gráfica viene desde aquí abajo y viene subiendo, subiendo, subiendo hasta que llega a menos 1, hasta aquí. Pero fíjense que aquí la gráfica sí toca este punto. Por lo tanto, cuando registremos este primer intervalo, desde menos infinito hasta menos 1, a este número lo vamos a colocar con corchete, porque la gráfica sí lo toca, a diferencia de las asíntotas que se acerca, pero no la tocan. Luego la gráfica de estar en este fragmento aparece aquí arriba. Fíjense, arribita del eje X
y continúa su camino hacia arriba de los dos lados. Viene de aquí y se va hacia arriba, viene de aquí y se va hacia arriba. Entonces podemos decir que desde 0 hasta más infinito es su segundo intervalo, simplemente que presenta un salto, una unión. ¿Cómo quedaría el rango? Queda así. El rango de la función son todos los valores de y que pertenece al conjunto de números reales desde menos infinito hasta menos 1 con corchete. ¿Por qué? Porque vengo desde abajo, menos infinito, y llego hasta menos 1, pero la gráfica sí lo toca, por eso lo pongo en corchete. Luego se une desde 0, porque la gráfica está muy pegadito a 0, porque es una asíntota, fíjense, está muy pegadito a 0, desde 0 con paréntesis porque no lo toca, hasta más infinito, porque se va hacia arriba la gráfica. Y listo, esto es todo del análisis de funciones racionales. Básicamente son 6 cosas: asíntota vertical, asíntota horizontal, punto de corte con el eje X, punto de corte con el eje Y, dominio y rango. 6 cosas son las principales que se analizan en las funciones racionales. Ahora, una cosa que quiero que ustedes tomen en cuenta: las asíntotas horizontales y verticales guardan una relación con los límites. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando lo analicemos, van a ver que las asíntotas, como ya les dije, son puntos que provocan que la gráfica se acerque mucho a ellas, pero sin tocarlas. Es decir, es un límite, una línea límite a través de la cual la gráfica en su comportamiento al infinito tratará de acercarse, pero no la va a tocar, ¿sí? Guarden este concepto muy bien porque más adelante vamos a tocar el tema de límites y eso es básicamente el centro de, digamos, los contenidos de este semestre. Simplemente les estoy dando una introducción muy breve acerca de los límites y que guardan una relación con las asíntotas. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que este video te haya servido, te haya gustado. Si es así, te invito a que le des pulgar arriba y que compartas el canal. De igual manera, te invito a que me dejes un comentario. Si tienes alguna duda, ahí lo puedes escribir y yo con gusto te voy a responder. Por mi parte me despido y nos vemos la próxima en un nuevo video.